y vamos a empezar con la ayudantía. Dije ayudantía muchas veces. Bueno, como ya le adelanté, ¿cierto? La ayudantía de hoy va sobre el teorema de Gauss. El teorema de Gauss básicamente nos dice que nosotros podemos tomar una integral de superficie y transformarla en una integral de volumen dadas ciertas condiciones, ¿cierto? La idea de esta integral, el teorema de Gauss dice algo por el estilo. Voy a anotar la fórmula básicamente, que es como lo que nos importa. Nos dice que la integral de superficie de un campo vectorial, producto punto su vector normal, ¿cierto? Diferencial de la superficie, es igual a una integral de volumen eh, de, de la divergencia. Esto se llama divergencia de la divergencia del campo vectorial diferencial, bueno, del volumen, ¿cierto? Diferencial del volumen. Esto es básicamente lo que a nosotros nos interesa, ya esta es como la fórmula del teorema de Gauss. ¿Cuándo nosotros podemos aplicar el teorema de Gauss? Nosotros podemos aplicar el teorema de Gauss cuando esta integral de superficie es una superficie cerrada, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo de esto sería en un cubo. En un cubo, si nosotros quisiéramos calcular la integral de superficie del campo vectorial en este cubo, llamémoslo en todas las caras del cubo, sería extremadamente complejo, porque como saben, la integral, calcular esta integral de superficie implicaría calcular 6 integrales de superficie, porque implicaría calcular una integral de superficie en cada una de las caras. Si bien la superficie no es difícil de parametrizar, ¿cierto? Y de trabajar, porque es un cubo y las caras son planos, sí es trabajólico el tema de que tenemos que trabajar en 6 caras. El teorema de Gauss nos dice que en vez de trabajar en las 6 caras, podemos trabajar en el volumen del cono. Y trabajar en el volumen del cono es mucho más sencillo, porque, o sea, cono del cubo, porque trabajar en el volumen del cubo implica calcular solamente una integral. ¿De qué cosa? Bueno, de este que es la divergencia del campo vectorial. ¿Qué es la divergencia del campo vectorial? La divergencia del campo vectorial es simplemente la suma de las derivadas parciales de f con respecto a x eh, más df con respecto a y más df con respecto a z. Esas son las rayos, rayé una cosa que nada que ver. Esa es la divergencia del campo vectorial. Pero me estoy buscando algo. Sí, sí, esto es de las coordenadas, ahí sí. Estaba buscando eso, que no quería tener errores con las coordenadas. A ver, estoy cerciorándome de que esto esté bien. Sí, sí, es respecto a las coordenadas. Ya, muy bien. Entonces, bueno, sabiendo que esta es la divergencia y sabiendo que más o menos que esta es la fórmula del teorema de Gauss y sabiendo que se ocupa en superficies cerradas, ojo que esto es importante, se ocupan superficies cerradas, entonces podemos trabajar, vamos a ver en qué casos podemos ocupar el teorema de Gauss. Primer ejercicio. El primer ejercicio dice hallar el flujo del campo. Este es el enunciado típico del teorema de Gauss. Ya el teorema de Gauss se ocupa para hallar el flujo. Recordemos que una integral de superficie en un campo vectorial es lo mismo que hallar el flujo de un campo. ¿Ya? Para hallar un flujo de un campo se trabaja con una integral de superficie. Entonces, hallar el flujo del campo vectorial F que tenemos aquí a través de la superficie, esto de acá, si nos fijamos, es un cono, es este cono. Esto es z igual a 1 menos esto de acá. Bueno, esto es este cono básicamente, donde si aquí dibujamos R3, su vértice está en la altura 1 y baja hasta, bueno, esto baja infinitamente, pero esto va a estar acotado entre los planos z igual a 0 y z igual a 1, es decir, está acotado entre básicamente el suelo en el plano XY hasta el plano z igual a 1. Es decir, se forma justamente este cono de altura 1. ¿Ok? Y nos piden calcular el integral de flujo de acá. Por supuesto, hay dos formas de hacerlo. Aquí nos dicen específicamente que lo hagamos con el teorema de Gauss. Ya, como iba diciendo, hay dos formas de hacerlo.
una forma es dividiendo esta superficie, porque la superficie sería el cono con la parte de abajo, como con el suelo, que es la tapa de circunferencia. Entonces, como está diciendo, hay dos formas de hacerlo. O bien, calculamos esta integral de flujo en el campo vectorial, es decir, perdón, en el cono, ¿ya? O, bueno, en el cono y en la tapa, que sería calcular dos integrales de superficie, o calculamos la integral de volumen dentro del cono. Si se dan cuenta, es más sencillo calcular la integral de volumen. ¿Por qué? Porque es calcular una sola integral, solamente la integral que está encerrada dentro de este cono. Eso es más sencillo que calcular una integral de superficie, porque tenemos que calcular dos integrales de superficie. Entonces vamos a ver cómo queda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la integral de superficie. La integral de superficie sería la integral triple, ¿ok? Vamos a ver. Y fijémonos que z va desde 0 hasta 1 menos la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. X o y da lo mismo, por ejemplo, coloquemos aquí y va a ir desde, me vas a adaptar espacio. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar en esto aquí. Fíjense que como estamos trabajando con una superficie, o sea, con una circunferencia, por ejemplo, y va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado hasta raíz de 1, esta es la negativa y esta es la positiva, 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué son estos dos valores que coloqué acá? Son los arcos de circunferencia. Si nosotros vemos el plano XY, teníamos esta circunferencia, ¿cierto? La circunferencia de radio 1. Bueno, esto es 1, esto es menos 1, esto de aquí es 1 y esto de aquí es 1. Teníamos esta circunferencia, menos 1. Teníamos esta circunferencia. Entonces, si nos fijamos, y va desde este arco de acá, que este arco tiene ecuación y igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado, hasta este arco de acá arriba, que este arco de acá arriba tiene ecuación y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Por eso es que yo coloco estos valores, el valor negativo, aquí va el negativo, hasta el valor positivo. Y finalmente vamos a colocar que y vaya de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, estamos diciendo que x va desde aquí hasta acá, que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, listo, tenemos parametrizada, más bien parametrizada, tenemos los límites de integración. Voy a borrar esto acá, ya no lo necesitamos. Borramos esto. Ya, muy bien, tenemos los límites de integración. Y ahora necesitamos la divergencia del campo. La divergencia del campo, recordemos que tiene la siguiente forma. Es la derivada de esto con respecto a x, que sería 2x, más la derivada de la segunda componente con respecto a y, que sería 2y, más la derivada de la tercera componente con respecto a z, que sería 2z. Y esto diferencial de z, porque la primera integral está respecto a z, diferencial de y, diferencial de, no, diferencial, sí, de y, no, diferencial, de y, diferencial de x. ¿Ok? Sí, ahí sí, diferencial de y, diferencial de x. Muy bien. Y esta sería la integral de volumen que tenemos que calcular, que si se fijan es bastante fácil. Ahora bien, ya sabemos que cuando tenemos una integral, el profesor nos dijo que la calculáramos a partir de, o sea, con un software de graficación, que era lo más sencillo y tal. Pero aquí, y para que no se nos olvide, repasando un poco, la forma en la que deberíamos calcular esta integral es con un cambio de variables. Entonces sería lo más sencillo, porque el tema de estas raíces que están acá. ¿Qué cambio de variable tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer el siguiente cambio. Evidentemente, el mejor cambio variable que podemos hacer aquí es, a ver qué me dicen. Exactamente, cilíndricas, muy bien. Justamente el mejor cambio que podemos hacer, donde x va a ser igual a rho coseno de teta y va a ser igual a rho seno de teta y z va a ser igual a z. Hagamos este cambio de variable. Si hacemos este cambio de variable, la integral nos va a quedar como la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1, esto viene siendo esta integral de acá, que esta integral de acá es básicamente la integral de la circunferencia, ¿cierto? Y esta es una integral típica de circunferencia,
Y aquí la integral de 0 a 1 menos rho. ¿Por qué 1 menos rho? Porque este x, como están coordenadas cilíndricas, lo cambiamos por rho coseno de teta, el d lo cambiamos por rho seno de teta, y nos va a quedar simplemente por la propiedad trigonométrica, por la identidad trigonométrica nos va a quedar, perdón, pitagórica, por la pitagórica particularmente, nos va a quedar rho cuadrado, y al final nos va a quedar raíz de rho cuadrado, rho, 1 menos rho. Bueno, nos queda así, ¿cierto? Y dentro nos va a quedar 2 rho, esto es coseno de teta más 2 rho seno de teta más 2z diferencial, no, por rho, y esto era lo que quería recordar, recordemos que cuando hacemos un cambio de coordenadas aparece el jacobiano, exactamente, muchas gracias, por diferencial de z, diferencial de rho, diferencial de teta. Y esta sería la integral que tendríamos que calcular, que si se fijan es mucho más sencilla que la integral anterior. Ok, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que se quiera decir? ¿Algún comentario? Supongo que vamos bien, ¿cierto? Una duda sobre los límites de integración de z. ¿Cómo los saqué? Voy a borrar, la integral está aquí, la voy a borrar un poquito. Lo que hice, en realidad para z, lo único que hice fue reemplazar los valores que me salían por x y y en la parametrización, ¿ya? Voy a explicar un poco de dónde viene esta idea. Bueno, nosotros sabemos que z está entre este valor como tope máximo, como techo, y como parte mínima este valor, ¿cierto? Entonces básicamente z está entre 0 y entre 1 menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo que sabemos. Z está entre esos dos valores. Ahora bien, además de eso, sabíamos que x iba a ser igual a rho coseno de teta, y iba a ser igual a rho seno de teta. Y bueno, por supuesto, z queda igual a z. Entonces yo lo que hago es reemplazar todos los valores en esta delimitación que tenemos acá. Aquí, en esta delimitación. Al reemplazar yo todos estos valores, lo que hago es reemplazar z por z, que me queda exactamente igual, y al reemplazar x por este valor de acá, y por este valor de acá, esto me queda como, bueno, 0 menor o igual que z, menor o igual que 1 menos la raíz de rho cuadrado, simplemente, y eso me queda como lo que me había quedado anteriormente. ¿Ok? Ahí lo que hice fue algo más directo, que ponerme a ver cómo quedaba la gráfica. ¿Ok? En ese caso, esto era lo más sencillo. Continuamos. Sea S la superficie exterior a una pirámide formada por los planos que nos aparecen acá, que vamos a ver al tiro cómo queda, y nos piden calcular la integral de superficie del campo vectorial F en la superficie S, o sea, tenemos que calcular una integral de superficie en una pirámide, de tal modo que el vector ortogonal a la superficie apunte en el sentido opuesto al volumen. Esta parte de aquí, de tal modo que el vector ortogonal a la superficie apunte en el sentido opuesto al volumen, es una de las condiciones del teorema de Gauss. El teorema de Gauss es válido para cuando a esta integral de superficie que estamos calculando, su vector normal u ortogonal, que vale decir son equivalentes, son lo mismo, ¿cierto? Apuntan en dirección opuesta al volumen, ¿ok? Y justamente es lo que nos dice aquí el ejercicio. Repito, una de las condiciones para que el teorema de Gauss sea válido es que en esa integral de superficie que se plantea, recuerden que el teorema de Gauss lo que hace es que reemplaza una integral de superficie por una integral de volumen. Una de las condiciones es que en esa integral de superficie que se plantea, el vector ortogonal apunte en el sentido opuesto al volumen. ¿Ok? Esa es una de las condiciones. Y aquí justamente nos están diciendo eso. El vector ortogonal apunta en el sentido opuesto al volumen. Apunte hacia afuera de la forma, figura, por decir así. Exactamente, sí, es exactamente eso. Lo voy a dibujar, ¿ya? Voy a dibujar una pirámide cualquiera para que se entienda como, ni siquiera voy a dibujar esa pirámide. Digamos que aquí está la pirámide,
¿ya? El volumen estaría contenido acá dentro de la pirámide, ¿cierto? Estaría como, me quedó feo. El volumen estaría contenido aquí dentro de la pirámide. Entonces, que el vector ortogonal apunte en el sentido opuesto al volumen implica que apunta hacia afuera de la pirámide, básicamente. ¿Ok? Eso es lo que nos pide como condición el teorema de Gauss, y es justamente lo que se está dando. Una cosita importante, por decirlo así, es que si dijera aquí lo contrario, es decir, si dijera que el volumen apuesta en el sentido, o sea, que el vector apunta en el sentido, o sea, básicamente, si nos dice lo contrario, si nos dice que el vector apunta hacia adentro, lo único que tenemos que hacer es que a esa integral triple la multiplicamos por un valor negativo. Y listo, se arregla el problema. ¿Ya? Porque al multiplicarlo por menos, lo que estamos haciendo es multiplicar por menos al vector de adentro, a este vector, y al multiplicar por menos a este vector, estamos tomando el mismo vector, pero apuntándolo hacia afuera. Entonces sería menos una integral de volumen. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Perfecto. Gracias, Jorge. Bueno, continúo. Vamos a ver cómo es la pirámide. La pirámide, primero si nos fijamos en estos planos de acá, va a ser una cosa del estilo así. Vamos a tener esto así, así y así, y vamos a tener este plano acá, una de sus caras, este plano acá, otra de sus caras, y este plano acá, otra de sus caras. Entonces, esta pirámide de acá va a techar al... va a techar a la pirámide. Eh, Así que vamos a ver cómo la techar. Cuando x es igual a 0, tenemos la recta y más z igual a 1. Y básicamente tendríamos una cosa así. Voy a borrar aquí un poco las líneas. Básicamente entonces nuestra pirámide nos quedaría como una cosa así. Así, así y así. Donde... eh, sí, así más o menos tendría que ser la pirámide. Porque, por ejemplo, aquí en este punto, x y z valen 0 y vale 1, sí corresponde, sí. Entonces esto sería 1, esto sería 1 y esto sería 1. Sí, esta sería nuestra pirámide, ¿ya? Y aquí tenemos dos opciones. O calcular la integral de superficie que se nos está pidiendo, y estas serían 4 integrales de superficie, una para esta cara, otra para esta cara, otra para esta cara y otra para la cara que está aquí al frente, o calcular una integral de volumen. Evidentemente, la opción más coherente es calcular la integral de volumen. Así que vamos a plantear los límites de integración. Bueno, eh, nos podemos dar cuenta de que en la integral de volumen, no lo vamos a hacer así. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver primero esto, el plano XY. En el plano XY tenemos esto de acá, esta figura de acá. Esta figura es la que se ve en el plano XY, donde esto es 1 y esto es 1. Y en general esto es lo que se ve en todos los planos. Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta, o sea, cuál es cuáles son los límites de integración de esta superficie acá? Bueno, los límites de integración de esta superficie de acá serían, por ejemplo, que x está entre 0 y 1 y y está entre 0 y esta recta de acá. Esta recta es la recta con ecuación eh, x más 1. Es esta recta de acá, la recta con ecuación x más 1. Entonces, Sería menos x más 1. gracias, sí, menos x más 1. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Justamente sería menos x más 1. ¿De dónde sale esta recta? Bueno, esta recta de acá sale o viéndola de aquí o tomando esta ecuación de acá y dándonos cuenta que como estamos en el plano XY, este es el plano XY, esto implica que z es igual a 0. Entonces aquí podemos hacer x más y más 0 igual a 1 y de aquí nos queda y
es igual a 1 menos x. Tomo el x y lo paso restando para allá. Recordemos que no pasamos restando ya, pero es la forma más rápida de decirlo. Lo que hacemos es restar por x a ambos lados de la igualdad. Entonces, podemos despejar de aquí, y de aquí sale ese 1 menos x o menos x más 1. ¿Ok? Esa es una forma de verlo, y la otra es ver lo que estábamos haciendo acá. Gracias por la corrección, creo que Jan, supongo que sí. Entonces, tenemos aquí tenemos listo esto. Y finalmente nos podemos dar cuenta que z está entre 0, z está entre 0, y podemos despejar de este plano acá. Entonces z va a estar entre 0 y entre 1 menos x más y. Aquí despejamos z de acá. Tiene sentido. Está entre 0, que es este espacio de acá, el plano xy, hasta el techo que forma el techo que se forma aquí con esta cara acá, que es justamente la cara que corresponde a este plano de acá. Entonces tenemos los límites de integración. Voy a borrar todo y los voy a proponer. Z entre 0 y... Perfecto, sí, 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 muy bien. Entonces, tenemos aquí el límite de 0 a 1, de 0 a... de 0 a... ¿Cómo era esto? Era 1 menos x, y el límite de 0 a 1 menos x menos y de... Bueno, la ay, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. El, no, no era diferencial, era la divergencia, de la divergencia del campo vectorial. No, recordemos que aquí adentro va esto, delta.f, y este delta.f se llama divergencia, ¿ok? Esto también lo pueden encontrar en la literatura como div de f, que es la divergencia de f, ¿ya? El teorema lo propone así, esto, la divergencia de f, diferencial de volumen. Ya, entonces tenemos que ahora hallar la divergencia del campo vectorial. Así que si borramos un poquito acá, podemos calcular la divergencia de f. Bueno, la divergencia de f, recordemos que la divergencia tiene esta fórmula. La divergencia de f es igual a la derivada de la coordenada x con respecto a x más la derivada del campo vectorial en su coordenada y con respecto a y más la derivada del campo vectorial en su coordenada z con respecto a z. Entonces vamos a hallar coordenada a coordenada. Primero sería la derivada de la primera coordenada con respecto a x, entonces nos daría 3x al cuadrado, más la derivada de la segunda coordenada con respecto a y, nos quedaría 3y al cuadrado, más la coordenada de la última, la derivada de la última coordenada con respecto a z, 3z cuadrado. Diferencial de z, porque la primera integral está respecto a z, diferencial de y, porque la segunda está respecto a y diferencial de x, porque la última integral está con respecto a x. Y esta sería la integral que tendríamos que calcular. Esta integral también es facilita, no es difícil de hacerse, eh, pero no la vamos a terminar de resolver. Ya eso se mete en un software y sale rapidito. Ni siquiera necesitan Wolfram Alpha, por ejemplo, para esta. Este se mete a Symbolab, que es como más sencillo de ocupar, y sale al tiro esta integral. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió? Se entendió. Perfecto, gracias. Antes de continuar, quiero hacer unas aclaraciones, así como para sintetizar este ejercicio. Primero, con respecto al ejercicio anterior, aquí nos dicen hallar el flujo de un campo, mientras que aquí nos dicen calcular integral de superficie. Entiéndase como enunciados equivalentes, solo que este enunciado es un enunciado típico de un ejercicio que tenga más bien un contexto físico, mientras que este de acá es un enunciado pura y netamente matemático. ¿Ok? El teorema de Gauss también se conoce como teorema de Gauss para flujos eléctricos o campos eléctricos, básicamente. Que si se dan cuenta, tiene mucho que ver con las implicancias físicas que tiene el teorema de Gauss. ¿Ok? Por supuesto, está fundamentado principalmente en lo que tiene que ver con las matemáticas. No por nada Gauss era el príncipe de las matemáticas.
Así que lo podemos hallar de estas dos formas, o lo podemos hallar con el enunciado, hallar el flujo del campo, o lo podemos hallar con calcular la integral de superficie. ¿A qué es lo que voy? Que una integral de superficie es equivalente a el flujo del campo, ¿ya? Eso es lo importante. Y lo importante es que cuando hablemos de integral de superficie, tenemos que ver en qué sentido está el vector ortogonal, porque recordemos que una integral de superficie tiene la forma así, S f.n, diferencial, bueno, de la superficie, donde n va a tener un sentido, ¿ok? Si n, tenemos que ver en qué sentido apunta n, si n apunta hacia el volumen o si apunta opuesto al volumen, ya, es decir, hacia dentro de la figura o hacia afuera. Así que tener cuidado aquí con el n cuando cuando estemos trabajando con la enunciación de integral de superficie. Mientras que cuando hablemos de flujo de un campo, en el flujo de un campo siempre se va a asumir que el n va a apuntar hacia afuera del volumen que encierra la figura, siempre que se encierra una figura, porque a veces no se va a encerrar una figura, y eso es lo otro importante. El teorema de Gauss es solamente válido cuando estamos en una superficie cerrada, es decir, en un objeto que tenga volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el ejercicio anterior solamente hubiésemos tenido que calcular la integral de flujo en el manto del cono, aquí en el ejercicio anterior, si hubiésemos tenido que calcular la integral solamente en el manto del cono, recordemos que el manto del cono es esta parte de aquí, solamente esta parte de acá, el teorema de Gauss no es válido, porque la superficie no está cerrada, es decir, no se está considerando la tapa del cono. ¿Ya? Tener en cuenta eso, tener en cuenta que el teorema de Gauss es solamente válido para superficies cerradas, y tener en cuenta que el teorema de Gauss te pide necesariamente que el vector ortogonal a la superficie apunte hacia afuera de la misma. ¿Ok? Tener en cuenta esas dos cosas. Y bueno, también tener en cuenta que el flujo del campo es equivalente a un integral de superficie. Continúo. El 3 dice, calcular el flujo del campo vectorial. Ven, de nuevo tenemos la misma como notación, por decirlo así. F, ese es nuestro campo vectorial que aparece aquí, al atravesar la superficie del domo. Aquí tenemos un domo esfera, y aquí tenemos que el domo va a partir en el plano z igual a 0, es decir, tenemos una superficie cerrada, y por la superficie x más y menor o igual que 1, con z igual a 0. Espérenme, que no estoy terminando de entender cómo queda la superficie. Tenemos un domo de esfera, a ver, lo voy a ir dibujando. Tenemos este domo de esfera, aquí sería como el domo superior, este domo aquí, el domo superior, espero que se entienda. Y tenemos que z va desde z igual a 0 hasta arriba, es decir, justamente, bueno, el domo de superficie, el domo de esfera. Y nos dicen, y esto es la tapa. Ya. Sí. Aquí nos dicen x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Esta es la tapa, justamente, porque si se fijan, este es un domo de esfera de radio 1, y este x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1, esto es con z igual a 0, esto es la tapa, si se fijan, es esto de acá. ¿Ya? Entonces, tenemos una superficie cerrada con el domo y esto acá. Por supuesto, tenemos dos formas de hacerlo. Forma 1 sería calculando dos integrales de superficie, la integral de la tapa y la integral del domo, o con el teorema de Gauss. Con el teorema de Gauss, calcular esto va a ser mucho más fácil, porque miremos la forma que tiene el campo vectorial. Esto, por el teorema de Gauss, sería una integral triple, ¿cierto?, de superficie, ¿de qué cosa? De la divergencia del campo vectorial, ¿ok? De la divergencia del campo vectorial. Y no sé si están viendo, esta es una integral de volumen, pero no sé si están viendo qué es lo que va a pasar con la divergencia del campo vectorial. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué es lo que va a pasar y por qué es más simple ocupar el... A ver. 2i. Justamente, exactamente, nos va a quedar un 2i, porque esta coordenada se va a eliminar y esta coordenada se va a eliminar, y solamente nos va a quedar el 2i. Y
calcular la integral de 2i, bueno, después de lo que queda dentro, es mucho más sencillo. Entonces, vamos a plantearlo. Muy bien. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, esto sería la integral de... a ver, es que, pucha, plantear esto rapidito, pero si lo planteo así no van a entender cómo lo voy a plantear. Eh, a ver, lo voy a plantear y voy a preguntar si tienen alguna duda, porque creo que esto ya lo hemos visto varias veces. Esta sería la integral de 0 a 1, perdón, no de 0 a 1, de menos 1 a 1 de la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado hasta la raíz de 1 menos x al cuadrado, este es negativo, y de la integral de 0 a la raíz de 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Esos son los límites del domo y la tapa. Exactamente. Este acá, este particularmente es el domo, y esto acá es la tapa. ¿Ya? Esta es la circunferencia. Y bueno, esto nos queda y diferencial de z, diferencial de x, diferencial de y. No, al revés. Creo que era 2i. Sí, gracias. Diferencial de x, diferencial de... No, al revés. Diferencial de y, diferencial de x. Y este es 2i. Exactamente. Ahora podemos pasar a esféricas. Lo mejor sería pasar a estas esféricas. Entonces, para pasar a esféricas, vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Bueno, para pasar a esféricas, esta sería la integral que va. El domo sería la integral que va de 0 a 1, este sería el radio, la integral de 0, sí, de 0 a 2pi, este sería el teta, y el phi iría de 0, que es esta parte de arriba, el teta iría de 0 hasta aquí, que esto sería pi medios. Pi medios. Ya, de 0 a 1, el radio, de 0 a 2pi, que sería de 0 a 2pi, que sería el teta, y de 0 a pi medios, que sería el phi. Y recordemos que es igual a seno de phi, seno de teta, o era seno de phi coseno de teta. No, 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 no. Recordemos, voy a aclarar al tiro eso. No, recordemos que las coordenadas esféricas son de 0 a infinito, cruz de 0 a 2pi, cruz de 0 a pi, donde este es rho, este es teta y este es phi. ¿Qué significa eso que acabo de escribir? Que si yo escribo, que si yo hago el plano X y Z, el rho corresponde al radio, ¿cierto? Entonces el radio puede ir de 0 a infinito positivo, ¿ya? El teta da una vuelta completa, ¿cierto? Por eso es este de 0 a 2pi, ¿ya? Ese es el teta. Y el phi parte acá arribita y hace este recorrido, un recorrido en 180 grados. Por eso es que es de 0 a pi, porque si el phi, perdón, hiciera la vuelta completa, si llegara hasta acá, que eso sería hacer de 0 a 2pi, tendríamos dos formas posibles de referirnos a la misma coordenada. Y así nos serviría un sistema de coordenadas, porque un sistema de coordenadas tiene que tener una forma única de representar un punto. ¿Se entiende lo que digo, no? Ok, entonces, por eso es que esta curva, el phi va de 0 a pi. Y si esto de 0 a pi representa, si el 0 es este valor de acá, es decir, el ángulo 0 es este, y nosotros queremos el domo, sería la mitad del recorrido, es decir, pi medios. Perfecto, ¿sí? Sí.
Ya, muy bien, no se la cuento más. No, no me la contés, no se la cuento más. Muy bien. Es bueno que haya surgido esa duda para aclarar eso, porque es un posible error de interpretación que pueden tener y así después la prueba no lo vuelven a cometer. Muy bien, entonces la integral nos queda así. Y recordemos que i era igual a seno de phi coseno de seno de phi, seno de teta. Seno de teta. Yo pensaba que era el i hasta el menos i. No lo entiendo, Jorge. No entiendo lo último que... Ah, ya. No. No, el phi sale del z. El phi sale del z. Eh, Mire, yo recuerdo que también tuve esa confusión un tiempo. Eh, Les voy a mostrar algo. Acá está. Eh, Les voy a mostrar algo. Ya miren, en este queda clarito. Aquí sale cómo se ve esto, ¿cierto? Aquí bueno, aquí está cambiado, aquí tiene el teta para esto y el phi para esto, pero nosotros por supuesto lo dimos vuelta y ocupamos el phi acá arribita, ¿ya? Bueno, se ve re chiquito, a ver si puedo abrir imagen en una pestaña nueva. Ya. Para crear, invertamos el phi por el teta, porque nosotros lo trabajamos invertido. El phi, si se fijan, parte aquí en z y empieza a bajar, ¿ya? Por eso es que te marca este ángulo. Y el teta parte aquí en x y se da la vuelta hasta, bueno, volver a llegar al eje x, ¿ya? Pero el phi parte acá, ¿ok? Al menos así es como lo hemos trabajado hasta ahora en el curso. ¿Se entiende, no? Vamos acá. Ya, muy bien. Entonces, bueno, esto nos había quedado ya. De 0 a 1, de 0 a 2 pi, la integral de 0 a pi medios, de 0 de phi coseno de teta, y aquí me falta algo, ¿cierto? Me falta el rho cuadrado seno de phi diferencial de eh, esto sería diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Me parece que era 2 seno de phi coseno de teta. Ah, gracias. Sí, se me había olvidado el 2. Sí, 2. Ahí sí. 2. Ay, no es coseno, es seno. No es coseno, es seno. Porque esta es la coordenada X. Aquí es seno de phi, seno de teta. Si recordemos que I es igual a eh, seno de phi, seno de teta. ¿Ok? Y el jacobiano es rho cuadrado seno de phi. Esa sería la integral que tenemos que calcular. No es compleja, pero tampoco es sencilla. Eh, bueno, recordemos que esto es equivalente a calcular eh, la integral de 0 a 1 de rho cuadrado diferencial de rho por la integral. Ay, ¿para qué les voy a colocar eso? Da lo mismo eso. Esto lo van a meter en una calculadora. Bueno, esto después ustedes lo meten simplemente en una calculadora o lo pueden hacer manualmente también, es posible, y lo calculan. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que se quiera hacer? Porque esa sería la clase de hoy, o sea, quiero hacer una síntesis, pero esos serían los ejercicios del día de hoy. Una consulta aquí. Como adentro nos quedó una multiplicación de cosas con
con las variables, me acuerdo que una vez habían dicho algo así como que se podía separar en una multiplicación de integrales, Eso cada era una. lo que, justamente eso era lo que iba a escribir. Oh, Ya, ¿podrías voy mostrar cómo a, se hacía? Que ya, no me acuerdo. primero voy a agrupar estos términos. El 2 es una constante, recordemos que la integral es un operador lineal, por lo tanto las constantes salen fuera multiplicando. Así que esto nos va a quedar 2, integral, 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 no voy a colocar los límites, seno cuadrado de phi, seno de teta, no es coseno, seno de teta, rho cuadrado de phi, de teta, de rho. Como los límites de integración son constantes, esto es importante, como los límites de integración son constantes, esto lo podemos escribir como 2 factor de hecho ni siquiera necesito esto, 2 por la integral de 0 a 1, esta le corresponde al teta, rho cuadrado, diferencial de rho, perdón, le corresponde al rho, no al teta, por la integral de 0 a 2pi, esta le corresponde al teta, ahora sí esta le corresponde al teta, seno de teta, diferencial de teta, por la integral de 0 a pi medios de, me está faltando espacio, rayos. Un momento, por favor, vamos a correr todo esto para acá, ya, ahí tengo espacio. Por la integral, como iba diciendo, de seno cuadrado, diferencial de phi, aquí está pi medios, diferencial de phi. Podemos hacer eso, ¿ya? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque eh, cuando resolvamos esto con respecto a phi, esto de acá es una constante, y esto de acá es una constante, y esto de acá es una constante para phi. Entonces, igual que este 2, perdón, sale afuera de esta integral. Es decir, si hago un paso intermedio, esto me queda como la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2pi de, tomo todo lo que para la integral de phi se tome constante y lo saco afuera. Es decir, saco el 2, saco el seno de teta, saco el rho cuadrado, y bueno, ese no era constante porque ese dependía de phi. Voy a borrar esto. Ese no era constante. Y va quedando como, y queda así, ¿cierto? Diferencial, diferencial de 0 a pi medios, y aquí nos queda seno cuadrado de phi, diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Y esta integral, que nos va a dar un valor, esto es un real, ¿ya? Esta integral va a ser un real, llamémoslo una constante c, porque es una integral definida. Entonces esto nos va a dar una constante para la integral de teta, y la integral de rho va a ser una constante. Entonces voy a poder sacar esta integral afuera y dejarla aquí afuera. Igual que este 2, por ejemplo, lo voy a poder dejar afuera. Entonces, ordenando de esa manera, considerando a las integrales ya resueltas como constantes, puedo ordenarlas de tal forma que esto aquí lo vamos a considerar una constante. ¿Por qué es una constante? Porque está definida. Esto acá es una constante porque está definida, y esto acá es una constante, una C3, C2 y C1, constantes porque están definidas, y simplemente quedan todas las integrales multiplicando. ¿Se entendió, cierto? Sí, buenísima. Así es mucho más fácil de calcular. Eh, Ciertamente es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque si ustedes iban resolviendo las integrales por orden, le iba a ir quedando, esto iba a quedar como constante simplemente. Bueno, esto no. Lo que marqué iba a quedar como constante, entonces iba a quedar lo que le resolvían del seno multiplicado por el seno de teta y el rho cuadrado.
y van a tener que seguir resolviendo. Entonces, es como, claro, otra forma de plantearlo y quizás se vea distinto y más sencillo, pero es básicamente lo mismo. Lo importante, para que esto sea posible, los límites de integración tienen que ser constantes, de tal modo que el resultado me dé una constante. Porque de lo contrario, si estos límites de integración fueran como lo teníamos delante, donde los límites de integración eran, dependían de variables, y la integral me iba a dar algo que dependía de variables, es decir, una función, no podemos hacer esa separación. ¿Ya? Porque no podemos, porque la integral que iba a resultar, el resultado de la integral, no iba a ser una constante, iba a ser una variable. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Ok, ¿hay alguna otra duda, alguna otra consulta antes de hacer una síntesis? Todo ok. Sí, y ya lo había hecho. Ok. Si se fijan, por cierto, Catalina, usted no ha participado mucho. Dígame, ¿cómo va con Gauss? Se perdió. Mire, tenemos tiempo. ¿Dónde se perdió? En la 3. Eh, Vaya nomás, Jorge, no se preocupe. Si usted, Ian, se va a ir, váyase también, no se preocupe. Yo, más tarde, por último, se conectan, o sea, ven la clase al final, la síntesis que voy a hacer, para que básicamente quede como todo bien claro, todo bien conciso, y no sé, ven los últimos 10 minutos. Ok, que les vaya bien. Catalina, la ayudo con la 3. La parte 3 nos dice, calcular el flujo del campo vectorial. Cuando nos dicen flujo de un campo vectorial, es equivalente a una integral de superficie. Ok, no, ahí está, a una integral de superficie. Eso claro, ¿cierto? Muy bien. Otra cosa importante, un flujo del campo vectorial, aquí vamos a asumir al tiro que el vector ortogonal va a apuntar en el sentido opuesto al volumen que va a encerrar esa superficie. Eso lo asumimos al tiro, solamente porque nos dice flujo del campo vectorial. Entonces, flujo del campo vectorial es como un poquito más que integral de superficie, porque aparte de ser un integral de superficie, nos entrega esta información al tiro, todo junto. Flujo de campo vectorial es esto combinado con esto. Muy bien. Luego nos dicen cuál es el campo vectorial, ¿ok? Y aquí al atravesar la superficie del domo, esto es simplemente bla, 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 típico de un ejercicio para entender el contexto, pero básicamente nos están diciendo que la superficie a la que estamos calculando, porque es una integral de superficie, es el domo de esta esfera, ¿ok? Esto de acá habla del domo, de la parte de arriba del domo, y esto de acá habla de la tapa del domo, ¿ok? Este es el domo, la parte de arriba de la esfera, y esta es la tapa del domo. Para que quede bien claro, lo voy a graficar en GeoGebra. GeoGebra, gráficos 3D, les comparto mi pantalla y vamos a ver. Primero, tenemos z igual a la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. XD, era menos. Menos. No, menos. Ahí sí. Listo, tenemos ese domo y lo otro es x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. ¡Ayuda! Perdón. Igual a 1. Aquí tenemos un cilindro, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con este cilindro? Que, de hecho, no, esto lo vamos a hacer así. Borra. Superficie
eh, expresión. Esto sería X, no, esto sería rho en, ya, lo voy a dejar así nomás, que no quiero perder tiempo graficando la superficie. Pero este cilindro, que por supuesto es un cilindro infinito, dice que z, aparte de ser x más y al cuadrado igual a 1, decía menor o igual a 1, lo vamos a colocar como igual a 1, nos decía que tenía z igual a 0. Z igual a 0 implica que solamente nos quedamos con la parte de abajo, es decir, la tapa. Así que al final lo que nos va a quedar es este cilindro y esta como circunferencia aquí, esta tapa acá. Hasta ahí, ¿se entiende, no? Que le vaya bien también, Ian. Después a la tarde se conecta a una cosa, antes de que se vaya, antes de que se vaya. Eh, em, el día miércoles voy a hacer la clase que corresponde al paralelo 2 y luego voy a volver a hacer la misma clase al paralelo 1, ¿ya? Para que se conecte y le diga a sus compañeros, si es que, bueno, habla con sus compañeros, que voy a hacer la correspondiente al paralelo 1, ¿ya? Es decir, voy a hacer la misma clase 2 veces, básicamente, para que todos puedan repasar, ¿ok? Así que conéctese nomás a la hora que le toque, porque yo sé que cuando estoy haciendo la primera, usted está en clase. Conéctese nomás para repasar antes de la prueba. Y bueno, para los de paralelo 1, si es que me están viendo ahora en internet, lo que sea, si no pueden ir a la primera, vayan a la segunda. La hora es después de la primera clase, inmediatamente después. Ya bueno, continúo con usted, Catarina. Tenemos este domo, ¿cierto? Aquí es donde vamos a calcular la integral de superficie. Entonces teníamos dos opciones. O calculábamos la integral del domo y de la tapa, o calculamos la integral de volumen. Por supuesto que al final escogimos la opción de calcular la integral de volumen. Y para calcular la integral de volumen teníamos la fórmula de la integral triple de volumen del, de la divergencia de f diferencial de volumen. Hasta aquí, queda todo claro, ¿cierto? Esto es por el teorema de Gauss, básicamente. ¿Se entiende, no? Sí, muy bien. Entonces, planteamos ahora los límites de integración. Fijémonos que z iba de 0 hasta el domo. El domo es lo que está arriba de z. Entonces el domo tenía ecuación 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Z tiene estos límites de integración. X, mejor y tiene los límites de integración. 1 menos x al cuadrado y 1 menos y al cuadrado. Perdón, menos x al cuadrado. Solo que este es negativo. Es decir, la curva de acá, como la semicircunferencia de acá, y la semicircunferencia de acá. Hasta aquí. ¿Se entiende los límites de integración como lo estamos planteando? ¿Ya? Y, por supuesto, entonces x nos va a quedar entre menos 1 y 1, que sería, no sé cuál de los dos ejes es x, digamos que es este. Que sería de aquí hasta acá. Tenemos los límites de integración. Entonces, ahora colocamos la integral. Nos queda la integral de menos 1 a 1 de la integral de menos raíz de 1 menos x al cuadrado hasta raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí la diferencia es que una es negativa. Y la integral de 0 hasta la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y nos falta calcular esto de acá adentro. Esto de acá adentro, recordemos que la divergencia de f, de la divergencia de f tiene la fórmula o sea, derivada
de la coordenada x de f con respecto a x más la derivada de f en y con respecto a y más la derivada de f en z, la coordenada z, con respecto a z. ¿Ok? Esto de acá es así porque f es una función vectorial, es un campo vectorial, es una función vectorial. Entonces tiene coordenadas. Recordemos que f comúnmente es una f de x, y, z, comúnmente lo estamos viendo así, y tiene coordenadas f sub x, f sub y f sub z, ¿ya? Donde f sub x, f sub y y f sub z son funciones. Entonces tenemos que, bueno, calcular eso. F, se lo traigo, se lo recuerdo, tenía la forma z cuadrado y tongo más y cuadrado j tongo más x cuadrado k tongo. Entonces calculamos. Primero, es la derivada de f con respecto a x, de la coordenada x con respecto a x. La coordenada x es la primera coordenada, la coordenada y tongo. Y aquí esto es z cuadrado. Por lo tanto, la derivada me va a dar 0, ¿ya? Porque considero a z cuadrado como constante. Entonces esto me queda 0 más la derivada de la segunda coordenada, la coordenada j tongo, que es y elevado al cuadrado con respecto a y. Aquí me va a quedar 2y, más la derivada de la última coordenada, que sería x al cuadrado, con respecto a z. Aquí me va a dar 0 nuevamente. Entonces nos va a quedar simplemente más 0 y coloco los límites de integración. Diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Porque ese es el orden de integración que escogimos. Fíjese, z y x. Y listo. Esto nos queda como, si limpiamos un poquito aquí, simplemente la integral de 2i con esa cadena de diferenciales. Que sería, no, rayos. No quería un text, quería esto, un select. Con esta cadena de diferenciales que vamos a colocar acá. Simplemente nos quedaría eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí el ejercicio estaría listo. Pero esto no es lo más óptimo para calcular esta integral, ¿cierto? Porque no, estas raíces van a quedar feas y hay que hacer básicamente hay que hacer un cambio de variable, prácticamente obligado. Está re feo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio de variable? Bueno, vamos a, por un momento, olvidar todo esto y vamos a ver a qué coordenadas tenemos que hacer el cambio de variable. Está más que claro que esférica, ¿cierto? Perfecto, está más que claro que esféricas. Entonces, vamos a ver, recordemos que esféricas ocupa tres valores. Ocupa ρ, que es el radio, o r, yo ocupo ρ, ocupa teta, que es el giro horizontal, y ocupa phi, que es el giro vertical, por decirlo así. Entonces, ρ, estamos claros, ¿cierto? Que va a ir entre 0 y 1, porque esta es una esfera de radio 1, ¿no? Entre 0 y el radio máximo, que es 1. Perfecto. Teta va a ir de 0 a 2pi, porque es esta vuelta completa. Sería básicamente esta vuelta completa. No sé si en este orden o en el otro, no sé por dónde parte, pero sería la vuelta completa, básicamente. No, es que no estoy viendo bien los planos. Creo que sería aquí. Esa sería la vuelta correcta. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente phi iría de 0 hasta pi medios. ¿Por qué? Porque recordemos que phi parte aquí en z y hace este recorrido, esta bajada, que es media circunferencia. Entonces, el máximo de phi es 0, perdón, el mínimo de phi es 0, y cuando llega acá abajo, el ángulo es de 180 grados, es decir, de pi. Por lo tanto, si queremos solamente el domo, queremos que llegue aquí hasta los 90 grados, es decir, de 0, phi de 0 hasta la mitad del recorrido, es decir, aquí pi medios. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, listo. Tenemos los límites de integración. Vamos a plantear ahora la nueva integral con los límites correspondientes.
La integral sería la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a pi medios. Voy a dejar espacio dentro para ver qué colocamos, pero aquí nos va a quedar diferencial de phi, diferencial de teta, diferencial de rho. Nos quedaría así la integral. Y bueno, ahora tenemos que ver qué va acá adentro. Me va a faltar espacio. Adentro, entonces, ¿qué nos va a quedar? Bueno, recordemos que en coordenadas esféricas y tiene la forma seno de phi, seno de teta. ¿Ok? Así que aquí acordémonos que había un 2i. Así que en vez de 2i, vamos a colocar 2 seno de phi, seno de teta. ¿Ok? Y nos falta una cosita más para que esto esté listo. ¿Qué nos falta? El jacobiano, exactamente. ¿Y cuál es el jacobiano esta transformación? El jacobiano es, no, Rho es el jacobiano de las polares y de las cilíndricas. Estamos en las esféricas. Búsquenlo en internet. Jacobiano, coordenadas esféricas. ¿Lo encontró? Ya, se lo doy yo. Se lo doy yo. El jacobiano es, que no se lo olvide, ¿ah? Rho cuadrado, eso es una R, es Rho cuadrado seno de phi. Ah, el jacobiano es Rho cuadrado seno de phi. Así que aquí simplemente tomamos esto, lo hacemos un control C, control V, control C, control... Bueno, ya. Colocamos el jacobiano. Me va a faltar aún más espacio, puede ser. Ahí ya dame espacio. Me va a quedar Rho cuadrado seno de phi. Y esta sería la integral a calcular. Luego el cálculo, como bueno, ya lo comentamos en este curso, lo hace con una calculadora o lo puede hacer a mano, no es tan complejo, o como sea que lo pueda calcular. Pero así nos queda. Antes de pasar a la síntesis, una duda, Catarina. ¿Sabe cómo calcular el jacobiano? ¿Se acuerda cómo se hacía? Ya, perfecto. El determinante de una matriz 3x3, o 2x2, en el caso de las polares. Mire, no se preocupe. Eh,
cuando tenga problemas con el jacobiano, vayas a internet y escriba en Google Imágenes jacobiano coordenadas polares, jacobiano coordenadas cilíndricas, jacobiano coordenadas esféricas. Y le va a salir el jacobiano al tiro. O incluso coordenadas polares o coordenadas cilíndricas y le van a salir las coordenadas con su jacobiano incluido. ¿Ya? En fin. Bueno, borramos y ese sería el planteamiento. Ahora pasemos finalmente a la síntesis para cerrar la clase. Para cerrar, nos dimos cuenta de que el teorema de Gauss es bastante útil porque nos ayuda a simplificar, igual que el teorema de Stokes o el teorema de Green, ¿cierto? Integrales de línea o integrales de superficie. El teorema de Gauss también tiene una versión para integrales de línea, que no la vimos y que creo que no la van a ver en el curso, pero básicamente nos ayuda a simplificar. Integrales que implican hacer como varias integrales seguidas. ¿Ok? El teorema nos pide, para poder aplicarlo, una superficie cerrada, es decir, un flujo de un campo, y nos pide que el vector ortogonal, es decir, el vector normal de esta superficie cerrada, apunte hacia afuera de la figura. Si apuntase hacia adentro, tendríamos que ocupar el teorema de Gauss multiplicándolo por -1, para que el vector apunte hacia el otro lado. ¿Qué más decir? Decir que cuando nosotros hablamos de flujo de campo, estamos hablando de una integral de superficie. Son cuestiones equivalentes. Y finalmente decir que recordar que el teorema de Gauss trabaja con la divergencia. La divergencia tiene como fórmula esta expresión de acá. La divergencia, esta es la divergencia, que también la pueden contar así como divergencia de f, y tiene la fórmula diferencial de la coordenada x con respecto a x más diferencial de la coordenada y con respecto a y más diferencial o derivada de la coordenada z con respecto a z. Esta es la fórmula de la divergencia, que es necesario porque cuando calculamos una integral de volumen, la integral de volumen se calcula, requiere un escalar, y el campo vectorial es un vector, es un vectorial. Y lo que hace la divergencia es que toma el vectorial, ¿cierto? Y lo transforma en un escalar. Y así la integral de volumen que planteamos tiene sentido. Ok, eso sería la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Nos veremos en la próxima clase, que ya será la última, y repasaremos. Uy, esa sí que se viene brava, porque vamos a ver muchas cosas, pero ya nos veremos ahí. Adiós. Ok, cuídese igualmente, estudie, que le vaya bien.